Sí, sí, Y, sí. y viene una más, ¿no? Que es La Niña Polaca. Y bueno, yo estoy muy contenta de que Moni me haya elegido para esta presentación porque pues esta es una novela que yo conocí ahora sí que en sus in vitro, ¿no? Casi casi en sus primeros borradores. Y entonces pues me emociona mucho tener físicamente el libro en las manos y ver cómo pasó de ser una idea en proceso de trabajo a ser una novela que es muy buena, muy bien hecha. Y bueno, quiero que hoy hablemos un poquito de ella. Este, bueno, no sé si quieras decirlo algo, Moni, antes de empezar. Yo tengo 1000 preguntas para hacer. No, pues para mí es un honor que Liliana Bloom, pues esté aquí presentando Lobo, además de ser una gran amiga, pues se ha convertido en un nombre indispensable cuando hablamos de literatura negra, de la novela escrita por mujeres. Y bueno, pues el hecho de que me haya regalado unas palabras, ¿no? En contraportada que resumen y tratan de abordar a manera de síntesis, pues de qué va el libro, pues para mí es un honor muy grande. Bueno, sí, aquí atrás de la novela, que por cierto está en Editorial Nostra, y la pueden encontrar, por supuesto, primeramente en Librería del Sótano. Sí, aquí hay un comentario mío y de Pedro Ángel Palau, ¿no? Que es sobre la vida o sea, el Lobo es la vida de Guadalupe Quesada, que es el protagonista de esta novela, y su vida, que es una vida que quizás nos es familiar porque es la vida quizás de muchos boxeadores en México y que comparten ciertas similitudes porque siempre o casi siempre suelen ser personas que no la tienen nada fácil, es decir, muy pocas personas creo que se metan al mundo del box solo porque no tienen otra cosa mejor que hacer, ¿no? O sea, entonces es una vida muy dura y bueno, hay personajes que son entrañables, ya que uno ve la novela, bueno, está Guadalupe Quesada, está su hermana Diana, están estos padres que no son necesariamente los mejores padres del mundo, está Aníbal Palermo, ¿no? Que es un argentino, hijo de argentino y de una bailarina por ahí de Mexicali, está Checo Leyman, ¿no? Que es el de la Comisión Internacional de Box, está un ex campeón, ¿no? Que también es muy importante ahí, don José Mora, el Morita, que se vuelve el entrenador, está el rival, Marco el Dragoncito Olvera, está también el siguiente rival, que es Oscar La Sombra Jiménez, es decir, tenemos, digamos, protagonistas, antagonistas, todos los elementos de una buena novela en el viaje del héroe, que yo sería cómo describiría esta novela, y por supuesto está ahí el interés amoroso de Celeste, ¿no? Que es una bailarina exótica que se vuelve su pareja. Y bueno, quiero primero que nos cuentes un poquito de lo que a mí más me apasionó, sobre todo cuando hablé más de tú a tú con Moni, después de haber leído el manuscrito y todo esto, sobre toda la parte periodística y de investigación que hay detrás y pues su similitud con el mundo real y el de tu novela. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, para poner un poco en contexto a quienes nos están viendo, pues esta servidora comenzó su carrera periodística a los 19 años en el periódico La Jornada en Puebla, en la nota roja, ¿no? La conocida nota roja, la nota del crimen, la nota del fogueo, ¿no? Donde siempre a los novatos nos lanzan como para curtirnos, ¿no? Y bueno, pues en este andar en el periodismo, pues tuve a bien, pues, aprender evidentemente, pues, cómo hacer investigación y pues hacer uso de los recursos de la entrevista, ¿no? Para ir obteniendo información, puesto que, bueno, pues antes de escribir Lobo yo ya había escrito algunas biografías, algunos libros de memorias, pero cuando me encuentro con el mundo del boxeo, justamente lo que comentabas, Liliana, o sea, de pronto esta respuesta tan simple, ¿no? De pensar que el boxeador únicamente se sube al ring por dinero, me pareció que estaba incompleta. Y entonces, pues me lancé a platicar con muchos boxeadores, profesionales, amateurs,
pues justamente para entender cuáles eran esas motivaciones que los conducían a subirse a un ring, sabiendo que quizás podían pues bajar muertos, ¿no? En la camilla color amarillo, ¿no? En la que pues bajan a los boxeadores, a los pugilistas que están inconscientes o que pues ya murieron por un mal golpe o un buen golpe, ¿no? Si lo vemos desde el lado del contrincante, lo cual, bueno, pues también es una cuestión interesante que se intenta abordar a través del lobo, ¿no? Y pues sí, o sea, evidentemente me fui adentrando al mundo del boxeo, tuve la oportunidad de platicar con muchos y entre más me iba adentrando, pues de pronto la cosa se iba complicando, porque no podemos evitar pensar en el boxeo como un deporte, pero que además es algo distinto, porque uno puede decir que juega al fútbol, uno puede decir que juega al tenis, pero no se juega al boxeo. El boxeo es muchísimo más. Y entonces, bueno, pues será el lector, ¿no? Que a través de su propia experiencia, pues pueda tener, ¿no? Su propia conclusión de qué es el boxeo. Entonces, bueno, pues era esa precisamente la intención. Otra de las intenciones, ¿no? A lo largo de la historia, pues la pretensión era, pues, que Lupe termina siendo no el protagonista de la historia, sino el instinto y el miedo. Y cómo estos se confrontan en un ring cotidiano, en un ring de la vida, que puede ser evidentemente el del boxeo, pero también el de la vida de todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos tenido este miedo que nos paraliza? ¿O cuántas veces no hemos tenido este miedo que nos arroja a tomar decisiones? Entonces, pues esas son, digamos, las entrelíneas de la historia. Oye, Moni, bueno, y yo así como curiosidad creadora, ¿qué parte fue, digamos, más larga en términos de tiempo y o más complicada? ¿La parte de la investigación o la parte de, digamos, ya la redacción del primer borrador al menos? Yo creo que más complicada fue la investigación, porque además, bueno, pues sí hay algunos boxeadores que evidentemente me contaban las historias, digamos, de manera superflua. Entonces, pues no importa que diga los nombres porque pues se trata de boxeadores que me permitieron ver pues cómo eran los entrenamientos, me permitían estar con ellos en los campamentos, ¿no? En el Cerro del Otomí, que también es parte de la historia, ese escenario. Me permitían platicar con ellos, con sus padres, con sus familias, pues para entender además todo lo que está alrededor del pugilista. Pero también había personajes, vamos a llamar oscuros, ¿no? Que tenían unas motivaciones dentro del boxeo pues mucho más profundas que el hecho de únicamente estar en el espectáculo y en el deporte, ¿no? Evidentemente esos son los boxeadores que me piden secrecía, ¿no? Y los que me dicen que pues sí, que el boxeo, por supuesto que se trata de un deporte, se trata de un entorno de violencia, yo diría, controlada, porque está dentro de un ring. Lo que ocurre en el ring no podría ocurrir en la calle, ¿no? Sin que nosotros aplaudiéramos. Y bueno, pues precisamente toda esta parte de investigación en la cual pues yo tampoco quería exaltar la figura de estos boxeadores oscuros y debía yo tener mucho cuidado porque de pronto resulta que no es políticamente, digamos, correcto que una mujer escriba sobre boxeo, que escriba sobre novela negra y de pronto se cree o se entienden únicamente por ver la portada que se trata como de una exaltación de las masculinidades, cuando es todo lo contrario, se trata de una crítica. Entonces, sí fue difícil la investigación, sí fue complicada la escritura, pero más complicado fue ponerle balance, ¿no? A estos personajes para que no se me salieran del control, para que no se me salieran del ring. Claro, porque justo ahorita que tocaste como esta parte oscura que está en el boxeo y seguramente en todas las actividades donde se involucra mucho dinero, ¿no? O sea, que hay muchos más intereses que simplemente los puntos que sucedan arriba del ring. Pero está, digamos, y es algo que no es ningún secreto, ¿no? O sea, está el mundo del box y está también entreverado, no podría decir si en qué grado, pero el mundo obviamente de las drogas, el mundo de la prostitución y el crimen organizado, ¿no? Muy metido por ahí también. Y creo que esto es algo que sí se ve en tu novela, pero sí se ve, es decir, creo que el gran balance y el acierto en esta novela
de Moni, que es algo muy difícil. Es que yo creo que es sobre todo porque hubo investigación, ¿no? Como que a veces los autores que tienen que investigar sobre el tema del cual tratará la novela, porque la mayoría de las veces quizás uno logra escribir una novela sin mayor profundidad, ¿no? Porque uno está familiarizado con ese mundo, ¿no? Pero cuando hay una investigación como tan fuerte detrás, y sobre todo aquí que fue así como de, sí, hasta verlos entrenar, ¿no? Ahí en físico, ¿no? Ni siquiera, o sea, no nada más limitado a las entrevistas y esto. A veces los escritores cometen como este gran, no sé si sea el error, pero el desbalanceo de decir, de sentir que tienen que transmitir toda esta información que recopilaron y la tienen que, pues como les costó tanto, pues como ahí echársela, ¿no? Hacia el lector, mira, todo lo que aprendí, tú también vas a aprender, ¿no? Y creo que Moni lo logra muy bien sin caer en esos excesos, digamos, de los escritores que están enseñándonos, ¿no? Y te centras en lo que dice Margaret Atwood, la sensei, que debe de ser la única responsabilidad del novelista, que es contar una historia y hacerlo de manera convincente, pero también entretenida, para que el lector llegue al final del libro, ¿no? O sea, nada de estos libros que te cuestan avanzar a la mitad y porque son aburridísimos y precisamente se pueden volver muy aburridos porque el escritor nos está jincando, ¿no? Ahí toda la investigación y creo que tú logras centrarte en la historia de Lupe, que es una vida dramática, tortuosa, y, y bueno, y tú misma tocaste ahorita el tema de que no es una exaltación de esta parte violenta y machista del mundo del boxeo, sino todo lo contrario, es una novela creo que en donde se denuncian muchas cosas, porque curiosamente donde hay muchos machos, mucha testosterona y mucha violencia, muchos zares de la droga, dinero y demás, que son cosas, digamos, donde los hombres tienen más que ver, siempre está el reverso, ¿no? La costura, ¿no? De la ropa, y ahí está este mundo femenino que también está ahí presente, pero no con el mismo glamour, ¿no? No sé qué nos puedes platicar de eso. Sí, pues precisamente creo que bien lo comentas, hay mucho de sátira y de crítica dentro de la novela. La intención no era exaltar el mundo del macho, el macho más macho, ¿no? El que se sube a rifar el físico. ¿Quién es más macho que el que se sube con los guantes a pelear por dinero, por gloria, por fama, por sus demonios, ¿no? Y en este sentido, pues sí era sumamente necesario hablar de las figuras femeninas, figuras que a lo mejor en una primera lectura podrían parecer sumisas y débiles, pero si las leemos con más atención y las entendemos bien, nos vamos a dar cuenta que son mujeres que transgreden muchos límites, que son mujeres que dentro de su status quo se atreven a tomar decisiones y se atreven a mover la balanza, ¿no? A pesar de que dentro de sus propios límites, pues no tienen mucho campo de acción porque se trata precisamente de un mundo netamente masculino o no netamente masculino porque evidentemente hay mujeres dentro del negocio, pero mujeres que han tenido que masculinizarse, ¿no? Para formar parte precisamente de ese mundo. Entonces, cuando nos encontramos a Celeste, ¿no? Qué gorda me cae Celeste, o sea, la novia de Lupe, que no es ni su novia, nada más es como, digamos, el objeto o el cuerpo, ¿no? Con el cual, pues, el protagonista, Lupe, se da placer, pues de pronto podría resultar tan chocante como esta servidora que desarrolló el personaje de decir, Celeste, por favor, ten un poco de dignidad. Y hay que ver cómo termina el personaje de Celeste, ¿no? Es de pronto engañoso cómo termina Celeste, ¿no? ¿Qué objetivos son los que realmente está cumpliendo, ¿no? ¿Qué es lo que ella realmente estaba persiguiendo? O cuando nos encontramos con un personaje como Ana, ¿no? La novia del morocho, que el morocho es digamos, el protector de Lupe Quesada, el mentor, ¿no? Y nos encontramos con una mujer que podría parecer fuerte, que podría parecer poderosa, que podía parecer que tenía como muy definidos los metas y los objetivos que se quería
que quería conseguir y cómo termina Ana. Entonces, son personajes que de pronto sí engañan, son de pronto un reto para el lector, ¿no? Entenderlos, quererlos o odiarlos, ¿no? Pero además los personajes, y esa era, digamos, la intención principal, eran excusas para hablar de manera superlativa de todos estos males y todos estos vicios que nos atañen a todos nosotros. Sí, justamente los personajes femeninos, pues sí, tienen una gran importancia, aunque no se ve de primera mano, pero de hecho la carrera de Lupe Quesada empieza, digamos, gracias, y lo pondremos entre comillas, ese gracias a su hermana Diana, que, pues bueno, la historia de ellos era terrible, los dos eran muy, muy jovencitos, o sea, chavitos, ¿no? Y ella tiene que trabajar en una maquila, la mamá es alcohólica, se la vive esperando al marido que se fue al otro lado y de esos que nunca regresan, ¿no? Entonces, la mamá está como ya, digamos, fuera del juego, está incapacitada para cuidar a su familia, entonces Lupe, digamos, también por el tipo de cultura que es la nuestra, pues asume el papel del hombre de la casa, y cuando se entera de que el jefe de su hermana en la maquila, José Luis se llamaba, creo, el gordo, José Luis, pues abusaba sexualmente de Diana, su hermana, como muchos hombres en el trabajo utilizan, digamos, pues la gran necesidad de las trabajadoras y su poder en la empresa. Y bueno, Lupe decide que eso no va a pasar más. Y pues esto no es spoiler porque es básicamente el inicio de la novela, que es lo que detona todo lo demás, pero digamos que Lupe es un hombre que sucumbe mucho a su ira, digamos, es un hombre explosivo que no se controla, pero él no sabía de lo que era capaz, ¿no? Hasta que va y defiende a su hermana y, ups, mata a este hombre que abusaba de ella. Y entonces es cuando Aníbal Palermo, que está como metido entre el mundo del box y el mundo del narco de una manera muy común o no lo sé, se entera, ¿no? De que este hombre pues tiene la muerte en los puños y eso es lo que lo mete en este mundo en el cual quizás él nunca hubiera pensado incurrir antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto son personajes, insisto, engañosos, ¿no? Porque pareciera que Lupe está vengando a su hermana, pero realmente la pregunta es hasta qué punto resulta para él importante, ¿no? Cuando en el desarrollo de la historia, pues se ven cosas sumamente contrarias, ¿no? Al inicio. Entonces, me parece que Lupe, ¿no? Que este muchachito de 14 años, que a sus casi 15, ¿no? Se entera, y así empieza la historia, ¿no? Se entera que sus puños eran letales, pues es un compendio, ¿no? Y es un abstracto de todos estos instintos que a nosotros, ¿no? Como seres humanos, de pronto nos obligan o nos orillan a tomar buenas o malas decisiones que cambian el destino de nuestra vida, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos construidos de conciencia, ¿no? Y de raciocinio, y hasta qué punto estamos construidos de instintos, ¿no? Y en este caso sí, o sea, se trata de un muchacho muy impulsivo, muy rudo, pero también muy callado, y también piensa, y también de pronto se mueve con sigilo, ¿no? En este mundo, en este entramado, ¿no? Siempre aconsejado de su propio instinto, acompañado siempre de su instinto, siéndole muy leal al morocho, a Aníbal, que termina supliendo, ¿no? Esta figura paterna, que fíjate cómo esa ausencia habla tanto en el libro, cómo las ausencias dicen tanto en la historia. Y era precisamente ese el objetivo, ¿no? Leer y no leer, entender que sí, que se trata de un espacio, el ring, ¿no? En donde hay mucho barullo, mucho escándalo, muchas luces, muchos aplausos. ¿Y qué pasa entonces en el otro lado que es el vestidor? ¿No? Hasta allá llevamos al lector para entender que no todas las construcciones y no todo lo que vemos, pues es evidente. Y no todo es tan claro. Siempre hay cosas y recovecos, ¿no? Dentro de la historia y dentro de los espacios de la historia, como el mismo sótano donde se cometen cosas terribles, ¿no? En la casa del morocho, ¿no?
comparados, ¿no? Y el contraste con las grandes oficinas en donde, bueno, pues todos le decían señor Don Aníbal. Entonces, hay muchos claroscuros en la historia, como en el boxeo mismo, y bueno, pues era por ahí, ¿no? Por donde intenté entrarle. Y creo que lo haces muy bien porque, por ejemplo, cierto, los personajes que vemos aquí son quizás las personas que creen que las novelas vienen a enseñarnos, que yo creo que no es el caso, dirían así como, oh no, qué feos personajes, pero creo que los personajes tienen que cumplir una función en la historia y en este caso, digamos, la trama es sumamente sencilla y compleja a la vez, pero todos contribuyen, pero además los personajes son terriblemente humanos, ¿no? Entonces, pues hay mujeres interesadas, hay mujeres manipulativas, hay hombres violentos. Lupe es un personaje muy difícil porque es el protagonista, entonces usualmente conectamos los lectores con los protagonistas, pero a lo largo de toda la novela yo me la pasaba entre odiando y amando a Lupe, entendiéndolo y juzgándolo porque tiene partes muy nobles, ¿no? Por ejemplo, como voy a proteger a mi hermana, y entonces, bueno, claro, eso es lindo. Llegó al asesinato, pero bueno, podemos pensar que la primera vez fue un error, ¿no? Pero al mismo tiempo no es consecuente, ¿no? Como muchas veces no somos consecuentes con lo que decimos, porque finalmente en ciertos momentos termina lastimando a su mamá, termina lastimando a su hermana, y, y creo que eso es lo más terrible, que él es un producto, pues no solo de sus emociones y de su temperamento, que es explosivo, sino también de la cultura tan machista en la que está inmersa, y entonces a veces es como, aunque quiera, no se puede salir de eso, ¿no? Entonces es cuando yo lo llegaba a odiar, pero después finalmente es un producto de su entorno y de su crianza y de todo lo que tiene encima, y uno se pregunta, ¿realmente uno lo podría haber hecho mejor en esas mismas circunstancias? Entonces creo que lo logras muy bien porque tú como autor, es decir, tu narrador, que es un narrador en tercera persona, jamás te metes a juzgar a los personajes, sino que nos los muestras en toda su miseria y cosas que a veces decimos, ay, ¿no? Y entonces es una novela muy profunda digamos, en cuanto a la naturaleza humana se refiere, pero también muy entretenida porque es como una película de acción, ¿no? O sea, porque van subiendo, hay rivales a los que tiene que derrotar, hay amor, hay infidelidades, hay lealtades que se rompen, este, por ejemplo, esta figura paterna, ¿no? Ana. Entonces, bueno, creo que es una novela que tiene todo, todos los elementos, o sea, para hacerte reflexionar, para entretenerte, para escandalizarte, para sentirte ilusionada por ratitos. Entonces a mí me parece que pues, es una gran novela y te quería preguntar, eh, no sé, ¿qué hasta ahorita, cuáles han sido como el recibimiento que ha tenido tu novela? Ay, ha sido interesante. Mira, no me quiero jactar, pero ha sido bien recibida. Llama mucho la atención todavía en nuestros tiempos que nosotras, y bueno, tú, Liliana, por supuesto lo sabes, porque además tienes mucho más camino andado que yo, pues todavía en estos tiempos cuesta entender las motivaciones y los impulsos que nos conducen a escribir novela negra, y por qué la escribimos y por qué boxeo, ¿no? Entonces, sí, de pronto, pues se encuentra uno con la constante explicación de que, bueno, pues la escritura y la lectura son actos de absoluta libertad, así tienen que serlo. Y de pronto, pues no podemos, como en los tiempos, ¿no? En los horribles tiempos en los que se nos encasillaba a la novela rosa o a la novela histórica, pues quedarnos detenidas sin romper límites y transgredir, porque además la novela tiene que ser una constante provocación. Entonces, ha sido una novela aceptada, una novela, yo digo que es una novela, pues de pronto oscura, provocadora, pero cuesta mucho
esta parte de explicar las razones y los motivos, ¿no? Todavía creo que tenemos mucho que andar y mucho que escribir en este género, mucho que denunciar, porque además ahí hay otra parte interesante. Tú hablabas de las masculinidades y esta novela lo que intenta además es visibilizar estas masculinidades tan frágiles, ¿no? Tan frágiles que de pronto conducen a un ser a matar a otro. Eso es fragilidad, eso no es fortaleza, ¿no? Y entonces, esta constante crítica, ¿no? Que conduce al crimen, que conduce al asesinato, a la tortura, al golpeteo en el ring, ¿no? Que yo no juzgo a los boxeadores, es más, a mí me gusta el boxeo, verlo, no practicarlo, porque es otra cosa, pero me gusta verlo. Y entonces, este cuestionamiento constante que yo me hacía de, pero ¿por qué me gusta ver a dos hombres golpeándose en un ring? ¿Por qué lo disfruto? ¿Y por qué aplaudo? Y entonces, estas preguntas, ¿no? Que siempre tuve, porque desde los 7, 8 años, pues en casa los sábados de box eran sábado sagrado, pues me llevaron a ir tratando de entender precisamente estas motivaciones y estos pugilistas. Y en este camino de investigación me encontré que no únicamente se suben por dinero, ¿no? Se suben porque quieren confrontar sus miedos, se quieren subir porque quieren ser los machos alfa, se suben porque los papás los obligan a subirse. Es decir, hay tantas motivaciones que no podemos encasillarlos en una misma canasta de decir, bueno, se suben porque no saben hacer otra cosa y nomás se van a ir a dar trancazos. Pues no, no es así. Y entonces, cuando entendemos estos pugilistas y cuando vamos armando este rompecabezas, que además el lobo no es un rompecabezas completo, creo que no lo logré y tampoco era la intención, pues entonces invito al lector a hacer uso de su pensamiento crítico, de hacer uso de su reflexión, ¿no? Para que entonces juntos nosotros, ¿no? Escritores y lectores, podamos armar este rompecabezas que no nada más se quede en lobo, sino lo que estamos escribiendo como mujeres dentro de la novela negra. Exacto. Ahorita que te escuchaba, Moni, que decías, bueno, hay como distintas razones por las cuales estos hombres terminan arriba del ring, porque si bien es cierto que hay mujeres que también los practican, es mayoritariamente un, digamos, Mundo deporte masculino. Y me quedé pensando, también hay muchas razones para escribir, ¿no? Y es bien curioso cómo a veces, perdón, pero tengo que hacer referencia a esto, ¿no? O sea, cómo todavía hay por ahí señores que nos quieren decir a las mujeres sobre qué cosas queremos, de las cuales podemos escribir, sobre cuáles no, ¿no? Y ya que las escribimos, además de que vienen a decir cómo debimos de haberlo hecho, ¿no? Saludos a Cristina. Saludos a Cristina desde aquí, muy solidaridad, pero sí, bueno, vaya, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, siempre hay esta idea de que va a haber un hombre que le dice a la mujer qué hacer y va a probar si lo está haciendo bien o no, y entonces en todo caso le dará su venia o le dará su pequeño regaño, así como niña aprende. Y creo que, o sea, es una gran crítica, es decir, lo que podemos ver, el lobo se puede leer a muchos niveles, que es esta gran crítica entre, digamos, el mundo de los hombres y las mujeres en México, porque es el box, pero podría ser el mundo de la escritura, podría ser el mundo de los contadores, de los abogados, de los periodistas y las periodistas, ¿no? Entonces está esto, y también ahorita que te escuchaba de que a ti te gusta ver el box o te gustaba, no lo sé, pero es claro, es que es algo que habla tanto de los que están en el, o sea, es decir, todos los que están en el negocio porque tienen un interés, digamos, muy directo, pero habla también mucho más de los espectadores, ¿no? Porque hay como morbo, apasionamiento por la violencia controlada entre dos seres humanos, pero que a veces se sale de control y pues salen en la camilla y ya no vuelven, ¿no? Entonces, creo que es una novela que si la vas desmenuzando, o sea, que en apariencia dices, ok, es la historia de Lupe, cómo empezó y cómo terminó esa carrera suya en el box, ¿no? Pero que es como un hojaldre, que tiene muchísimas
niveles y que la podemos ver desde distintas perspectivas, y entonces es lo que a mí así como me maravilla, ¿no? Que hayas logrado, y creo que esta es la parte de la buena literatura, ¿no? Que puede tener distintos niveles y habrá lectores que se quedan nada más en el superficial, pero hay, pues, hasta para que llegue la academia, ¿no? Y Mónica, Sí, tenemos aquí algunos mensajes, si quieres, a ver. que son para ti. Gracias. A ver, dice Yuyu Fernández, qué gusto verlas juntas. Abrazos, queridas Liliana y Mónica. Oye, Liliana, y eso que no nos vieron en Suiza, ¿qué tal nos la pasamos, verdad? Qué bueno que no se vio todo. Nos vieron en unas fotitos, pero hay cosas que sí, estábamos boxeando. Sí, sí, sí. Los de Toño Blin Blin, saludos a Mónica Rojas, su novela es excelente, ejemplo de fuerza y garra, de ver más allá del miedo, felicidades. Sí, y aquí se aborda, lo acaba de comentar Toño, ¿no? El tema del miedo. El miedo no es un enemigo en muchas ocasiones, el miedo es inherente al instinto de supervivencia. Y en el caso de los boxeadores, el miedo es, digamos, uno de los elementos más importantes para mantenerse vivo y protegido, ¿no? Y de pronto esta confrontación entre el miedo y el instinto me parece, claro que ya como escritora no podemos hacer mucho para que el lector lea como nosotros queríamos que se entendiera, pues de pronto quizás más bien el instinto termina siendo el protagonista del lobo. Y no nada más el instinto de Lupe. Hay muchas reflexiones en torno al instinto con el propio entrenador, ¿no? Con el Morita, Celeste y sus intenciones, Ana y sus miedos y sus represiones, ¿no? Porque ella se rifa por algo que ella estaba buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no sé, quizás el instinto y el miedo son los protagonistas de Lobo. Y bueno, y aquí también tenemos a Cristel, que nos dice, nuestra querida Cristel, muy buena novela, profunda y crítica, y gracias por ofrecernos en cada charla más pistas sobre su construcción, querida Mónica. Yo estaba ahí en Suiza justamente que tuve la gran oportunidad de que Moni me invitara a su casa y fue una de las más grandes experiencias de los últimos años, pero hablamos muy íntimamente de esta parte de la construcción y a mí me maravilla. Es decir, si la novela era buena así, cuando conoces lo que hay detrás de la construcción de esta novela, o sea, no es una novela que saliera así de pura chiripa, no es una novela que saliera al primer intento. Mónica es una persona muy disciplinada, muy trabajadora, pero además como persona es súper valiente, porque yo me hubiera muerto del miedo, hablando del miedo, de haber estado en los lugares donde ella estuvo para poder obtener esta investigación, y creo que es algo muy valiente y que pues esa es su gran ventaja de ser además una periodista y una mujer totalmente fuera de... Yo no entiendo cómo está viva aquí, ¿no? Luego voy a escribir una novela de cómo escribir la novela. Él está, bueno, y termino con este par de saludos, que dice Rubín Migueli, excelente novela, me atrapó de inmediato. Claro, es una novela que no puedes soltar, y eso lo damos por hecho cuando leemos un buen libro, es decir, que agarramos un libro, lo terminamos y, ¿no? Ya lo terminé, pero no es algo que podemos dar por hecho siempre, ¿no? Hay novelas que, como decía un amigo muy querido, son como masticar cemento, es decir, que nos cuesta terminarlas, y cuando, digo, a veces, yo digo que nadie debería de terminar un libro que no le guste, pero esta novela es una novela que te engancha, te atrapa, y solo por eso deberían de leerla, pero además todo lo demás. Y bueno, también Itan Dawi, gran novela, saludos Mónica, y te voy a volver a pasar la palabra porque ahorita que hablamos de, bueno, de la construcción y de esta Mónica que hay detrás, pues yo quiero saber, bueno, en realidad sí sé, pero quiero que nos digas qué viene tanto o sea, qué viene este año ya en librerías y qué viene en tu computadora que está todavía en archivo. Cuéntanos. Bueno, he tenido la oportunidad, por cuestiones de la vida, de la pandemia y de todo, pues dar a luz 2 veces este año. Uno es el Lobo, que bueno, pues ya lo vieron, aquí está, el Lobo es el primer niño.
El segundo, pues ya viene próximamente, no tengo la fecha todavía, que es un libro que se llama La niña polaca. Esta también tiene mucho de investigación, es una novela histórica que tiene que como objetivo abordar lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, pero no del lado nazi, ¿no? Sino del lado ocupado por los estalinistas en Polonia. ¿Y cuál es la conexión? Hasta lo voy a dejar para no hacer spoiler. ¿Y cuál es la conexión precisamente de Polonia y México durante esa época? Entonces, bueno, pues nos fuimos también a hacer mucha investigación a León, donde hay una colonia importante de polacos que vienen de este origen, ¿no? Que tienen este origen. También a Polonia, ¿no? Hablar con personas que vivieron en primera, segunda y hasta tercera generación sobre sus experiencias. Y bueno, pues otro libro que se viene, pues es una antología de cuentos. Liliana tiene me dio, ¿verdad?, la oportunidad de que participara, entre otros, pues también Alberto Chimal está en esta antología, Verónica Yaca, Carlos René Padilla, que por ahí creo que nos estará viendo, también está, pues algunos escritores, digamos, noveles, ¿no? Antonio Bautista, Lorena Rojas, bueno, somos muchos, perdónenme si no los digo a todos, pero luego se me olvida. Y bueno, pues vamos a hacer un libro, como lo mencionaban al comienzo, soy embajadora de la organización Save the Children, ¿no? Estoy y trato de estar comprometida con este asunto de la infancia. Entonces, lo que vamos a hacer a través de esta antología es visibilizar los problemas que tiene la infancia. Y bueno, pues el próximo año la organización conmemora 50 años de estar en México, ¿no? Y a través de este libro, pues trataremos de aportar un poquito, donamos un poco de historias, donamos un poco de nuestro tiempo, un poco mucho de nuestro tiempo, porque para escribir un cuento pues no es de un día para otro. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es precisamente lanzar este libro para concientizar, para visibilizar, ¿no? Pero sobre todo para tomar acciones. Exacto. Bueno, y aquí como verán, Moni no solo, es decir, no es una escritora que se vaya a poder encajar, bueno, encasillar más bien, en un solo tipo de libros, ¿no? Como suele a veces pasarle no sé, a algunos escritores que solo escriben puras novelas del narco o de la frontera y todo esto, sino que Moni por un lado tiene una cosa de Vox, luego una novela histórica, ¿no? Además una novela histórica que no es la típica novela de historia que ya así como que es de estas que le ponen siempre de Auschwitz, ¿no? Y ya es una nueva novela, La costurera de Auschwitz, la no sé qué de Auschwitz, ¿no? ¿Verdad? Y además, pues bueno, esta parte de Save the Children, que además ya nos acabas de comprometer muchísimo porque dijiste algunos de los nombres, pero además, pues es como Mónica es una persona muy, muy generosa y bueno, los que aceptamos también queremos dar algo porque pues sí, realmente es como nuestro granito de arena. Y no sé, Moni, bueno, estás trabajando en eso. ¿Cuáles son las reacciones, por ejemplo, de tu familia, de tus amigos en cuanto a esto? Porque, bueno, sí es una novela que pone un poquito en jaque a las personas que conocen esta Mónica tan dulce, y de ver estas cosas, ¿no? Pues es que sí, en el proceso de escritura, yo tenía un bloqueo para escribir, por ejemplo, escenas eróticas, ¿no? Escenas de sexo. Porque dentro de mi cabeza, en alguna parte yo decía, ¡ay, no lo va a leer mi familia y van a pensar que yo hago eso! Entonces, sí fue sumamente complicada esa parte. Admiro a quien lo escribe con fluidez y facilidad, porque creo que fue una de las partes más complicadas de construir. Ya, por ejemplo, el tema del crimen, de la descripción, por ahí también juego un poco con el corrido, la música, ¿no? Entro también ahí por las notas periodísticas, ¿no? Entro con algunas descripciones, algunas cosas en primera persona. Parece que no me costaron tanto por esta vena periodística, ¿no? Con la que me metía al mundo de la literatura. Y bueno, pues las reacciones han sido sumamente diversas, ¿no? En general, pues ha gustado, ha atrapado el libro, pero sí, como dices, ¿no? De pronto como que
como que choca la personalidad de quien escribe, ¿no? Y pues no, nada más me ha pasado a mí, yo creo que a todos nos ha pasado esto de que, incluso, ¿no? Cuando antes no sabíamos quiénes eran los locutores, ¿no? Cuando estaban en la radio, nos imaginábamos la voz de un galán y de pronto veíamos quién era el locutor y no se parecía nada a la imagen que nos habíamos construido. Creo que también eso pasa mucho con los escritores, ¿no? Nos vamos figurando personajes y de pronto, bueno, pues estos no tienen nada que ver pues, con lo que está plasmado, pero yo a Lobo, a la historia de Lobo le tengo tanto cariño, o sea, me costó tanto, tan solo en la dedicatoria, pues yo dedico el libro al miedo, porque como tú bien lo mencionas, y bueno, pues son cosas que después, si la valentía me gana, pues iré contando. Pues el miedo fue un factor sumamente importante para escribir Lobo. Entonces yo no encontré a nadie mejor que al propio miedo para dedicarle este libro, porque este miedo que me impulsó a escribir, pues fue bondadoso, no me paralizó. Y de pronto, esta historia que evidentemente se trata de una novela, pues sí es un constructo de muchas realidades. Y es un constructo de realidades muy dolorosas, dolorosas para los jóvenes que viven estas situaciones, jóvenes que ya no están entre nosotros porque murieron persiguiendo el sueño de ser campeón, con los cuales pude platicar, 2 de ellos. Y bueno, pues incluso los entrenadores, las mujeres, ¿no? Hacer énfasis en el papel de las mujeres, no porque esté de moda, no porque esté de moda hablar de mujeres y en todos lados hay que hablar de mujeres porque está de moda, sino porque es un asunto histórico, ¿no? Que todavía lastima y lacera en nuestros mundos deportivos, en nuestra sociedad y en nuestros espacios como escritoras. Porque si pensamos que ya estamos en un momento en las que publicamos, nomás basta ver las estadísticas para ver que nos falta todavía mucha brecha, ¿no? Que reducir para encontrarnos, sí, en espacios equitativos. ¿Cuántos premios, ¿no? Ganan de un espacio en otro. Y no se trata de una lucha. La lucha ha estado históricamente. Se trata de una cuestión de la búsqueda constante de equidad. Entonces me parece que Lobo resulta un ejemplo claro, pues de esa equidad perseguida, porque se trata de una escritora que se mete al mundo de los machos para hacer crítica, para irrumpir y para tratar con su escritura, espero humildemente haberlo conseguido, pues generar reflexiones sobre los roles, ¿no? Que jugamos como hombres y como mujeres, no solamente en el boxeo, sino en nuestra sociedad. Exacto, eres una mujer escritora que estuvo, es decir, si yo hubiera sido la mamá de Mónica y la hubiera agarrado ya de así, ¿no? De hija, porque sí, se puede meter en situaciones muy peligrosas, afortunadamente está bien y tenemos esto para celebrar. Pues llegamos al final de esta plática, antes de pasarle la palabra a Moni para que se despida, pues yo los conmino a que compren esta novela, la lean, es una gran novela, es algo muy distinto. Creo que la visión de una mujer le da la vuelta a este tipo de historias que quizás ya hemos visto muchas veces en el cine, hechas de la misma forma, y esta es una novela que fija la mirada en cosas distintas sin obviar las que ya sabemos, ¿no? Entonces, por supuesto, estamos aquí para el sótano, así es que compren en el sótano, en Editorial Nostra, Mónica Rojas. Gracias. Y sí, o sea, históricamente los hombres siempre hablaron por nosotras, ¿no? Y yo creo que se vale que de pronto seamos nosotras las que entremos a sus mundos, no nomás para criticarlos, también para entenderlos. Y bueno, pues esa es precisamente la intención de la novela. Gracias, Liliana, por la plática, pero también gracias por todas las palabras tan generosas pues que has dicho y también pues que has compartido en el libro, ¿no? Están, ya tus palabras en contraportada se van a inmortalizar. Eres la madrina del Lobo. Yo encantada y de verdad que es totalmente sincero, no me atrevería a decir las cosas que dije si no las creyera en verdad. Entonces,
Les recomiendo mucho este libro. Gracias. ¿Y cuándo me vas a pagar con chocolates? Ok, muchas gracias Liliana, muchas gracias Mónica por esta plática tan amena sobre la novela Lobo. También les quiero agradecer a toda la comunidad lectora que nos sintonizó el día de hoy, que en esta tarde lluviosa en la Ciudad de México vino y prendió su cámara y nos está aquí sintonizando, ¿no? También les quiero recordar que leer es esencial y lo esencial está en sus lectores. Muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Que estén muy bien. Gracias.